Gracias, hermano. Hermanos, feliz sábado. ¿Cómo estamos? Contento de estar con ustedes por la emergencia y también agradecido porque en verdad raras veces estoy por acá, viajamos mucho por el trabajo que tenemos, pero siempre agradecido por la oportunidad que tenemos de estar aquí. La verdad estaba pensando, gracias por el especial, hermana, estaba meditando, son 27 años que estoy en la iglesia y la verdad que Dios espera más de nosotros. Y bueno, el día de hoy, cuando el pastor me llamó, le pregunté si había algo específico que quisiera que hablemos como iglesia. Y me comentó que este año, como en todas partes de Estados Unidos, hay un énfasis en evangelismo, Pentecostés 25, ¿han escuchado ustedes de eso? Y miren, aunque del título es Pentecostés, la vida de la iglesia, hermanos, tiene que ser predicar la palabra de Dios. O sea, si usted me pregunta a mí, yo ya no tengo una iglesia, pero sí soy pastor y he sido llamado para compartir las buenas nuevas. Y no solamente yo, sino todos nosotros. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Verdad que sí? El Señor espera de todos nosotros de poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy justamente quiero compartir con ustedes mensajeros de esperanza. Porque lo lindo de nosotros ser enviados no es nomás que vamos con las manos vacías, sino vamos con todo lo que el Señor ofrece para sus hijos. O sea, yo le pregunto a usted, ¿usted no le gusta ir cuando usted lleva un regalo a una persona o una buena noticia? Yo recuerdo cuando estaba, mi esposa y yo nos graduamos de Southern hace más de 20 años. Yo estudiaba teología y ella enfermería. Y nos graduamos juntos, pero ella todavía tenía que pasar los exámenes, el board, para ser enfermera, ¿no? RN. Y ella fue a dar los exámenes, yo ya estaba pastoreando. Y recuerdo que cada día nosotros estábamos esperando una carta que llegue del Estado, porque aquel entonces el internet todavía no estaba tan a full como el día de hoy. Hoy en día uno entra al internet y mira online lo que está pasando. Y yo recuerdo cada día yo iba allí, y un día encontré la carta. Mi esposa no estaba. Pero la verdad yo no sabía qué es lo que la carta iba a decir, si sí o no. Entonces pero yo sabía que la carta estaba ahí e intencionalmente la puse donde mi esposa pudiese verla cuando ella llegara. Yo me fui a mi oficina a trabajar y no la sentí a mi esposa llegar porque la casa era grande, nuestra casa donde rentábamos allá en Virginia, mi primer distrito. Pero lo que sí recuerdo, los gritos de mi esposa corriendo, subiendo las gradas, ¡ah!, con la carta, porque había pasado una buena noticia. Y yo creo, hermanos, todos nosotros nos gusta recibir buenas noticias. Y el día de hoy, como adventistas del séptimo día, justamente vamos a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Aquellas buenas nuevas que tienen que ser una realidad para nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios, aunque nosotros sabemos, vamos a centrarnos en el primer mensaje. Como adventistas, hermanos, nosotros, si usted estudia los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, usted se va a dar cuenta que toda nuestra teología como adventistas del séptimo día está allí en Apocalipsis 14. Pero el día de hoy no podemos abarcar todo eso, pero quisiera enfatizar en mensajeros de esperanza el mensaje del primer ángel. Y yo creo que todos sabemos este mensaje cuando vamos a leer, pero vamos a tratar un poquito de entender lo que Dios está diciendo por medio del apóstol Juan allá en la isla de Pasmos. Y vamos a estudiar un poco para darnos cuenta lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia, justamente en preparación para lo que viene. En abril ustedes tienen campaña, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Miren, hermanos, yo les digo una cosa. Mucha gente, para mí, el evangelismo es un estilo de vida, pero cuando tenemos campaña es un tiempo de fiesta. Es un tiempo de fiesta porque hemos hecho los preparativos para que el Señor se manifieste en su iglesia y todas aquellas personas que han estudiado con nosotros vengan y por el Espíritu Santo tomen una decisión. Debería ser un tiempo lindo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hacemos los preparativos. Y entonces hacemos la campaña, pero los invitados especiales no llegan porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Y aquello que debería de ser una fiesta espiritual y victoria para la iglesia, muchas veces se transforma en un chasco y luego decimos el evangelismo no trabaja. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, usted ha escuchado, yo soy director de
el Centro de Recursos de Evangelismo dentro de la Escuela de Religión en nuestra universidad. Y le doy gracias a Dios que trabajo en evangelismo. No es algo que me cuentan, es algo que vivo. Y es algo que vivo, no yo solito, porque yo ¿qué puedo hacer? Es algo que vivo en todas partes del mundo con hermanos como ustedes en nuestra iglesia, con el deseo de trabajar. Y lo que yo les puedo decir es una cosa: el evangelismo funciona. Tenemos un mensaje poderoso que compartir, pero tenemos que creer en ese mensaje y tenemos que vivir ese mensaje para que la gente pueda ver lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces vamos a tener una palabra de oración y vamos a estudiar en este día el primer mensaje del ángel. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad que tengo de compartir con mis hermanos de Urwa Spanish este mensaje. Gracias porque tú en tu sapiencia pensabas que tal vez tendría que estar aquí. Te pido por el pastor Castillo, que estará en viaje, Señor. Tú sabes la necesidad y te ruego que abras las puertas para él y que su viaje sea de gran bendición. Pero también, Señor, te pido para que el día de hoy tu palabra nos hable a nuestro corazón y podamos, Señor, impulsarnos a seguir trabajando para ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que estarás para siempre con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis 14:6 dice lo siguiente: en medio del cielo vi volar otro ángel que dice, hermanos, que tenía, vamos a leer juntos, el evangelio eterno. Vamos a leer juntos. ¿Para qué? Para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este versículo y vamos a tratar de contestar 4 preguntas que nos está diciendo el apóstol Juan en este versículo. Y la primera pregunta es: ¿quiénes son los ángeles? ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese mensajero? Vamos a responder esa pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál es el mensaje que los mensajeros tienen que dar? La tercera pregunta va a ser: ¿para quién es ese mensaje que los mensajeros llevan? Y la cuarta pregunta: ¿por qué este mensaje es importante? Y nos vamos a dar cuenta con la ayuda de Dios lo que el Señor tiene para nosotros. Primero que nada, ¿quién es ese ángel que predica el evangelio eterno? ¿Quiénes son los mensajeros? Hermanos, nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿verdad que sí? Y la profecía está lleno ¿de qué? De símbolos. Y nosotros, para entender Apocalipsis, tenemos que entender la simbología del lenguaje que nos habla. Y entonces, cuando leemos la palabra ángel, tenemos que ir al griego, el cual fue escrito en el Nuevo Testamento. Y la palabra ángelos significa, ¿qué cosa, hermanos? Mensajero. O sea, en otras palabras, el primer ángel se puede decirse el primer mensajero, ¿sí o no? O sea, es un mensajero que lleva algo. Un mensajero es alguien que tiene algo que decir. Y hermanos, una verdad es esta. A ver, hay un dicho que si usted nada bueno tiene que decir, mejor no diga nada. Pero hermanos, en las cosas de Dios, ¿usted no cree que hay muchas cosas buenas que decir? ¿Verdad que sí? Pero la realidad es esta: para que nosotros podamos llevar un mensaje bueno, tenemos que vivir ese mensaje. Tenemos que recibir la bendición de ese mensaje para que nuestra palabra salga con fuerza, salga con bendición. Pero ¿qué pasa si nosotros no vivimos, no tenemos el mensaje de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos compartir algo que no tenemos? De tal manera que el ángel es un mensajero, y es un mensajero que tiene algo que dar. La sierva de Dios habla acerca de este mensajero. Vamos a leer lo que dice en notas biográficas de Ellen G. White. Los ángeles, y miren lo que dice, son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive los últimos días de la historia de esta tierra. Continúo leyendo. Nadie escucha la voz de estos ángeles,
porque son símbolos, ¿ve? Son símbolos que representan a quién, hermanos, al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. ¿A quién representa el mensajero? ¿A quién representa el ángel, hermanos? Al pueblo de quién? De Dios, no a cualquier pueblo. Para ser el pueblo de Dios, tú tienes que pertenecer a Dios. Tu vida tiene que pertenecer a Él. Tu carácter tiene que ser formado por su palabra. Tienes que representarlo a Él. ¿Usted no cree que es así, hermano? Pero la realidad es que es el pueblo de Dios. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu Santo, santificados por la verdad, proclaman los tres mensajes en su orden. En otras palabras, hermanos, el ángelos, el mensajero que vio Juan, es el pueblo de Dios. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, eso quiere decir que tú y yo somos, ¿qué cosa? Los mensajeros. Dios hubiera evangelizado a todo este mundo en un rato con los ángeles, es más, con el Espíritu Santo, así. Pero usted sabe que Dios escogió a los hombres para que nosotros llevemos ese mensaje. Y vuelvo a repetir, para que tú seas mensajero, tú tienes que llevar un mensaje. Es por eso que muchas veces estamos desanimados, estamos chasqueados, no sabemos qué decir, no sabemos qué testificar. ¿Por qué? Porque Dios no palpita en nuestro corazón, hermanos. La hermana estaba cantando, tenemos que crecer a la altura de Dios. Tenemos que ser formados como Él. Eso no quiere decir que somos perfectos, pero eso quiere decir que Dios ha ido transformando nuestra vida, ¿sí o no? Estaba sacando cuentas. En pocos días, el 28 de febrero, voy a cumplir 27 años de bautizado en la iglesia. Le doy gracias a Dios. Me bauticé de 23. Ya va, a mi edad ahí va. Pero se supone que el que era de 23 ya no es el mismo a los 50, ¿sí o no? Debería de mejorar un poco, ¿o no, hermanos? Claro que sí. El mensaje es un mensaje de Dios. Entonces la primera pregunta, nosotros somos los mensajeros de Dios, ¿verdad que sí? Por eso el Señor, cuando mandó a sus discípulos, ¿qué les dijo a él? Vamos a ver todos. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Vamos a parar ahí. Hacer discípulos. Oye, eso toma tiempo, pero si usted lee la primera palabra, por tanto, que dice id. O sea, para que tú hagas algo, tú tienes que ir. Tú no puedes quedarte aquí. Ahora, hermano, cuando digo la palabra ir, yo no te estoy diciendo que vayas como yo a Zambia o a Perú o a El Salvador o a donde sea. Te estoy diciendo que tú tienes que ir. ¿Dónde tienes que ir? Va a ser donde Dios te mande. Yo trabajo con muchos estudiantes de 18 a 22 años de nuestra universidad, hijos de familias adventistas, muchos de ellos criados en academias adventistas. Y hermanos, no es necesario que vaya tan lejos si es que yo no estoy dispuesto a ir y ver la necesidad de esos jóvenes primero. Hablarles a ellos, animarles a ellos, preguntarles a ellos, inspirarles a ellos. Y parece mentira, pero le doy gracias a Dios casi cada semestre, ya sea por estudios bíblicos o ya sea por viajes misioneros que hacemos, siempre el Señor me da la oportunidad de bautizar gente entre ellos. ¿Yo soy su pastor de la iglesia? No. ¿Ellos han llegado a ser mi iglesia? ¿Voy lejos? No. Están ahí cerca. ¿Pero por qué están cerca? Porque todavía tenemos que pararnos y abrir nuestros ojos e interesarnos a la necesidad de la gente. No necesitamos ir tan lejos, hermanos. Pero lo importante es ir e interesarnos para que Dios pueda abrir las puertas para que testifiquemos. Y muchas veces, porque podemos decir aquí, estamos en una comunidad adventista, una vida cristiana, ¿qué podemos hacer? Hermanos, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho aquí y se puede hacer mucho en otros lugares. Cuando yo hablo con mis estudiantes que trabajan conmigo, somos un equipo de 10, 15 personas, siempre les digo, ¿qué bendición podemos ser en otro lugar si nosotros no podemos empezar a hacer una bendición donde estamos? Y eso es lo que yo te digo a ti, querido hermano. Empezamos por casa,
por la necesidad de aquí y luego nos movemos a nuestro vecindario, luego nos movemos donde el Dios nos mande. Pero la realidad es que el Señor nos ha dicho: vayamos, hagamos discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, por eso nosotros tenemos que bautizar. O sea, una iglesia que bautiza es una iglesia que tiene presente al Espíritu Santo, porque el bautismo es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo importante, pero después dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, alguien tiene que enseñar este mensaje, ¿sí o no? Y enseñar el mensaje, ¿toma tiempo o no toma tiempo? Oiga, ahora ahí viene el hermano Vela, ¿no? Hermano Vela, hoy día usted contó una historia y le dije: usted me recordó de algo, y le voy a decir de qué me recordó. El que me dio estudios bíblicos fue un hermano laico, no fue un pastor, fue un hermano laico que me brindó su amistad. No me dio estudios bíblicos primero, me brindó su amistad. Él iba a recoger a mi hermano menor a los conquistadores. Yo no era de la iglesia, pero cuando iba me hablaba: ¿cómo te llamas? Cuando iba me hablaba: ¿y qué haces? Y un día, después de tantos meses de hablarme un ratito, en las tardes cuando recogía a mi hermano menor, me ofreció estudios bíblicos. Y como ya lo conocía, le dije: lo haremos. Estudió conmigo por un año, porque yo era una persona dura, pero estudió conmigo. Nevaba, ahí estaba en New Jersey. Hacía sol, ahí estaba cada sábado, 2, 3 horas, yo dándole, y él con paciencia enseñándome. Llegó la campaña. Hermanos, por eso yo les cuento, no porque me han contado porque he aprendido en Southern, les cuento porque he vivido. Yo soy producto de evangelismo. Entonces, ¿qué pasó el hermano? Me invitó a la campaña de evangelismo de la iglesia. Y entonces yo fui. Y me fui y me senté allí por donde están los dos tortolitos ahí, allá enamorados, allá atrás. Qué bueno que estén así todavía a estas alturas de la vida, eso es bueno, hermanos. Y estaba ahí sentado solito, de miedo. Y el pastor hizo el llamado. Y creen que yo no me levanté, me daba miedo. Pero ¿qué es lo que hace un buen evangelista y un buen pastor? Los llamados, o mejor dicho, las decisiones nunca se toman aquí. Las decisiones se toman en la casa. El pastor, el que era invitado, llegó a mi casa con mi amigo. Y él me contó la historia que usted contó, hermano, la del barquito. Y no me olvido de esa historia porque movió mi corazón, porque me hizo dar cuenta que Dios me había creado, que me había perdido, me había ido de Él y me volvió a comprar con su sangre. Nunca me olvido eso. ¿Y saben qué? Me dijo: esta noche vas a volver. Yo le he dicho: sí, ojalá que tomes tu decisión. Y hermanos, cuando yo fui y el pastor hizo el llamado, la primera persona que pasó fui yo. Y un 28 de febrero de 1998 yo entregué mi vida a Cristo Jesús. Yo le pregunto: ¿fue de la noche a la mañana? ¿Fue rápido? Tomó tiempo. Toma tiempo ir, toma tiempo compartir, toma paciencia. Pero ahí dice: enseñando todas las cosas. Hoy en día podemos hablar tantas cosas, hermano. Hoy en día la gente quiere bautizar a la primera. No, hay que enseñarles. Se toma tiempo, hay maneras de hacerlo, para que la gente también esté más cimentada en las cosas de Dios. Pero bueno, ese no es mi tema. El tema que estoy tratando de hablar el día de hoy es que nosotros necesitamos compartir las buenas nuevas del evangelio, ¿sí o no? Y aquí está el warning para ustedes, porque la palabra de Dios dice: irán dando, ¿y qué más? Y llorando el que lleva la preciosa semilla. En otras palabras, te va a costar ir a compartir la palabra de Dios. Nada es gratis. Vas a ir llorando, vas a tener que tomar tu tiempo, vas a tener que salir del trabajo más tarde, vas a tener que gastar gasolina. Yo no sé qué vas a tener que hacer, pero la palabra de Dios nos dice eso. El Señor nunca nos ha dejado ciegos a lo que nos va a pasar por compartir la palabra de Dios. Dice: iremos llorando por llevar la preciosa semilla, pero al volver vendremos, ¿qué dice, hermanos? Con regocijo, trayendo gavillas para el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántas veces mi esposa se siente mal, enferma, y yo tengo que viajar? Y hay dolor en el corazón. Siempre dejar a un ser querido. Pero hermanos, cuando uno vuelve
y el Señor nos bendice, y el Señor nos cuida, y el Señor nos fortalece, entonces vemos las bendiciones de Dios. Te va a tomar trabajo hacer. Ser mensajero no es gratis. El precio del discipulado no es gratis. Si no, mira la vida de Jesús. Si no, mira la vida de todos los que escogieron servir a Dios. ¿Qué pasó con ellos por causa del evangelio? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay gozo, hay paz, aún en medio de la tormenta. Entonces el día de hoy yo te quiero decir, ¿quiénes son los mensajeros? A ver, somos nosotros. Amén. ¿Estamos claros, sí o no? Vamos a la segunda. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a leer lo que dice. En medio del cielo vi volar, que dice ahí, otro ángel que tenía ¿qué? ¿Qué evangelio? O sea, en otras palabras, las buenas nuevas. El evangelio son las buenas nuevas, pero no es una buena nueva que es temporal. Es una buena nueva que, hermanos, que no pasa de tiempo. Es una buena nueva que recibió Adán y Eva cuando fallaron en el Edén. Cuando ellos pecaron, el Señor les dijo: yo voy a mandar un Salvador. Es la buena nueva que Noé recibió cuando fue destruido el mundo, que el Señor le dijo: yo voy a hacer de ti un nuevo mundo. Es la buena nueva que todos los profetas del Antiguo Testamento recibieron cuando dijeron: hay un Salvador que viene pronto. Es la buena nueva que Jesucristo mismo dijo cuando Él dijo lo siguiente. Jesús vino predicando y dijo: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es una buena nueva que ha sido predicado por todas las personas. Y en ninguno hay otro nombre o salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino el que podemos ser salvos. La buena nueva es que Jesucristo ya ha venido a morir por cada uno de nosotros. Y hermanos, yo les digo, esa buena nueva es un evangelio eterno. Es un evangelio que tiene que estar siempre en tu corazón. En los tiempos que hay luz y hay sol, y en los tiempos que hay lluvia. Es una buena nueva que en los días de frío te abriga y te sustenta. En los días de calor también te protege. Ustedes saben que hay árboles aquí en los Estados Unidos que durante la temporada de invierno, ¿qué pasa con algunos árboles? Se pelan, ¿verdad que sí? Da pena ir, uno no reconoce y dice: ¿qué pasó aquí? Pero hay otros árboles que llueva, nieve, nunca cambian de aspecto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Los evergreen, los pinos. Bueno, pues el evangelio es más o menos así. El evangelio no cambia porque cambie el presidente, no cambia porque cambie la cultura. El evangelio es eterno para siempre. O sea, usted no necesita cambiar nada. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si el Señor Jesucristo dice: voy a venir pronto por ustedes, Él va a venir, hermanos. Entonces es un mensaje que usted como mensajero lleva. Y ese mensaje es el mensaje del evangelio eterno, de ese evangelio que se ha predicado desde la caída de Adán y Eva hasta el Apocalipsis. Y esta es una buena noticia, porque sabemos que el Señor ha dejado su trono por causa de los pecados. Es una nueva noticia porque Jesús vivió una vida perfecta por ti y por mí. Es una buena noticia porque el Señor demostró su amor perfecto en Dios en la cruz. Es una buena noticia porque Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y es una buena noticia porque nosotros sabemos que el Señor tiene una tierra prometida para todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén por eso? En otras palabras, cuando tú vas, yo quiero que tú tengas la seguridad que tú no vas con un mensaje humano, sino vas con un mensaje divino. ¿Con un mensaje de qué? De esperanza. ¿Con un regalo de quién? De Dios para el mundo. Hermanos, ustedes no saben el bien. Un muchacho de 23 años, uno puede decir: ¿qué necesita un muchacho de 23 años? Un muchacho necesita muchas cosas. Yo trabajo con ellos. Los muchachos tienen preguntas, los muchachos tienen miedo, los muchachos no saben cuál va a ser su destino. Ellos necesitan esperanza y todo el mundo necesita esperanza. Algo que a mí me movió mi corazón fue justamente eso, el reconocer que Jesús me amaba tanto que había muerto por mí en la cruz. Y miren, hermanos, para esas alturas yo ya hablaba inglés, ya tenía carro, ya tenía casi novia, pero había
casi. Pero había un vacío en mi corazón. Y cuando Dios me mostró en su palabra lo que Él me amaba, eso trajo razón a la vida de un muchacho de 23 años. Entonces yo les pregunto, cuando usted va a dar el mensaje, usted va a dar esperanza. Déjese usar por Dios. No hay cosa más linda que ver gente venir a los pies de Jesús y saber que uno ha puesto un granito en medio de todo eso. Eso es lo que a uno le cambia la vida. Pero si nosotros no hacemos eso, hermanos, va a ser difícil. Va a ser difícil en verdad. Entonces seguimos. ¿Para quién es este mensaje? La segunda pregunta. ¿En qué consiste el mensaje? ¿Qué cosa es? El evangelio eterno, que no cambia. La tercera pregunta. ¿Para quién es este mensaje? Y seguimos leyendo. En medio del ángel vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quién, hermanos, a los habitantes de la tierra. ¿Y qué más? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí viene otra historia que les cuento. Yo me gradué de Southern el 2004 y me hicieron un llamado en Chesapeake, allá en la Columbia Conference, en Virginia, Maryland, por todo ese lugar. Y me dieron 3 iglesias. Acuérdense, yo hispano, boliviano, con un acentazo ahí, porque yo me vi de 19 años en este país, yo no crecí aquí. Yo aprendí inglés aquí a la fuerza. Ahora bien, cuando llegué a mi distrito, tenía 3 iglesias. Una de puros hermanos blancos, Caucasian, una de puros hermanos afroamericanos, que eran unas cosas enormes. Sus manos cuando me abrazaban yo desaparecía. Y un grupo de hermanos centroamericanos de Chiapas y de Guatemala, un grupito pequeño. Y hermanos, ahí yo entendí este versículo. Porque ahí yo me di cuenta que no importa qué color tengo, no importa mi raza, mi parte económica, todos necesitamos el amor de Dios. Todos luchamos contra el pecado y todos podemos ser bendecidos, podemos bendecir a otra gente. Porque yo mismo decía, ¿y cómo la voy a hacer? Y hermanos, Dios fue tan lindo ese primer año que en verdad en mi distrito bautizamos la mayor cantidad de gente en mi primer año de ministerio. Y cuando yo veo las fotos, ahí están mis hermanos morenitos, ahí están mis hermanos blancos, ahí están mis hermanos hispanos. El evangelio es para todos. A veces en este país especialmente yo estudio la parte multicultural. Somos multiculturales, ¿sí o no? O sea, algunos son de Cuba, otros son de Estados Unidos, de Puerto Rico, mejor dicho, otros son centroamericanos. Yo soy de Sudamérica. Y a veces aquí mismo ya nos podemos hacer bolas por la forma de hablar, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que nos debería unir, hermanos? Es el amor por Cristo Jesús. Mira, mi esposa es nacida acá, de padres guatemaltecos. Yo soy sudamericano, nacido allá. Nada en común. ¿Qué es lo que nos une? Nuestro amor por nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, lo llevamos reconociendo que nos vamos a encontrar con diferentes personas. Personas que van a ser como nosotros, se van a mirar como nosotros, o personas que van a ser diferentes que nosotros. Pero la palabra de Dios es poderosa para todos. Y ahora que viajo a todas partes del mundo, predicamos los mensajes, la misma Biblia, la misma esperanza, ¿sí o no? Vamos a Rumania, vamos a Francia, vamos a Zambia, vamos a Zimbabue, o vamos a Bolivia o a Perú. La palabra de Dios siempre es una bendición. Y la gente siempre está dispuesta a recibir. Nosotros tenemos un mensaje que predicar porque reconocemos que este mundo está bajo el poder del enemigo, el cual engaña al mundo entero. Es necesario que nosotros, de igual manera como el enemigo engaña al mundo entero, nosotros también podamos predicar la palabra de Dios al mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es cierto. Un mundo sin Dios, donde quiera que esté cualquier sociedad, siempre va a sufrir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice, por tal manera amó Dios a quién, hermanos, al mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, es un mensaje para todos. No podemos discriminar. Y bueno, yo no voy a entrar ya porque la verdad, hoy en día la política puede cambiar hasta nuestra forma de pensar. Pero hermanos, no nos olvidemos que el mensaje es para todos. Para todo aquel que cree y no se pierda, mas tenga que, hermanos, vida eterna. ¿El mensaje para quiénes, hermanos? Para todos. Los que estamos aquí en Jerusalén, los que estamos en Judea, los que estamos en Samaria y para todo el mundo. Y yo le doy gracias a Dios y soy testigo que la palabra de Dios es eficaz para todos. Si usted está dispuesto a compartir esa palabra del Señor. Yo nunca he sido, ¿cuál es la palabra? Pastor de jóvenes. Hay muchos de mis colegas, mis amigos, empezaron como pastor de jóvenes, trabajar con jóvenes. Yo nunca trabajé con jóvenes. Empecé a trabajar jóvenes a los 43 años cuando vine a Saudi. Es una demographic diferente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero hermanos, ahí vamos, ahí le echamos ganas. Y Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de trabajar. Entonces el mensaje es para todo el mundo. La razón es que nosotros tenemos que ir. Y ahora finalmente, ¿por qué este mensaje es importante? Porque al final somos mensajeros, tenemos el evangelio eterno, tenemos que predicar a toda la gente. Pero ¿por qué es importante que usted haga lo que tiene que hacer? Y eso nos dice el comienzo del segundo ángel, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. 1844 empezó el juicio investigador. La hora de su juicio ha llegado. Ya no hay tiempo. No podemos perder el tiempo. Estamos viviendo en los últimos días de nuestra vida, de este mundo. Y hermanos, hay que predicar la palabra de Dios. Cuando usted mira las guerras, cuando usted mira los incendios, cuando usted mira la economía, no podemos estar aquí preocupándonos y desanimándonos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Cuando veamos estas cosas, ¿qué hay que hacer? Hay que erguir la cabeza y mirar al cielo, de donde viene nuestra redención. O sea, sabemos que va a pasar. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y usted no puede pretender ir solo al cielo. Nosotros tenemos un trabajo que hacer como iglesia adventista. Y el día de hoy mi deseo es que todos nosotros podamos trabajar para el Señor. Nosotros somos los mensajeros, pero para ser mensajeros tenemos que ir, tenemos que compartir la palabra, tenemos que estar con gente. Porque luego la palabra de Dios termina diciendo, y ya voy concluyendo esto: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién, que dice hermanos ahí, les predique? En otras palabras, hay mucha gente que está muriendo, pero está muriendo porque no saben, no conocen o no creen. La fe viene por qué, hermanos, el oír. ¿Y el oír qué cosa? Allá pues. Hay gente que creyera si es que alguien le predicara, si es que alguien le diera estudios bíblicos. Hay gente, mucha gente no, mucha gente sí. Pero el desafío que Dios nos da dice, ¿cómo van a poder invocar si no hay quien vaya a predicarles la palabra de Dios? ¿Cómo irán este mensaje, hermanos? Y entonces ahí es donde yo les quiero animar, como me animo a mí cada día. No puedo quedarme feliz que estoy en la iglesia 27 años. Tengo que hacer algo. Tengo que continuar, tengo que empezar con mi familia, con mis hijos, sí, para que ellos también se salven. Pero también mis hijos tienen que ver que tengo una vida consecuente a lo que predico, ¿sí o no, hermanos? Entonces, este año es un año de oportunidad para ti. Es un año que tú le digas, ¿sabes qué? Yo soy mensajero. Yo soy la sal. Yo tengo que ir. Y le doy gracias a Dios porque tengo algo que ofrecer, un mensaje completo, porque el mismo mensaje que trae bendición a mi vida va a traer bendición a otra gente. Este mensaje es para mis amigos, para los que no son tan amigos míos,
para los que se miran como yo, para los que no se miran como yo, porque todos tenemos necesidad. Y este mensaje es importante porque ya no hay tiempo que perder, porque Jesucristo viene pronto por cada uno de nosotros. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Hermano, yo le quiero desafiar a usted como yo me desafío a mí, como yo desafío a mis estudiantes. En los últimos 7 años hemos llevado más de 800 estudiantes a dar campañas, porque yo estoy 7 años, esto es de 20 años, pero los últimos 7 años que estoy en Estados Unidos hemos llevado a más de 800 personas a dar campañas de evangelismo. O sea, nosotros reclutamos, les enseñamos cómo predicar y nuestros jóvenes predican la palabra de Dios. ¿Son estudiantes de teología? 70% no lo son. ¿Son gente que saben un montón? Son gente que quieren servirle a Dios. Y cada año nadie me lo cuenta, sino yo miro la capacidad que Dios tiene de bendecir a aquel que está dispuesto a ponerse en las manos del Señor. Si bautizamos gente no es porque somos los más capaces o porque somos buenos, pero porque estamos dispuestos. Y a mí nadie me lo cuenta esto porque yo lo miro. ¿Cuántos decimos amén por eso? Entonces yo le doy gracias a Dios si alguna vez ustedes apoyan a nuestros muchachos para que vayan a nuestros viajes misioneros. Muchas gracias. Y termino contando la historia de mi amiga, de una de mis estudiantes que en Southern, ella el 2018, Janet Ardell, como freshman, como primer año, ella se anotó para ir con mi oficina a un viaje misionero a República Dominicana. Estudiante de enfermería, pero fue a predicar un mensaje como hija de Dios, amén. Y luego al volver, ella tuvo que su vacación dejar, porque nuestros estudiantes, en vez de ir a la playa, en vez de ir a pasear, en vez de ir donde su mamá, ellos toman su vacación para ir a servir a nuestra iglesia, amén. Y al volver, o sea, y encima tienen que pagar, pues tienen que pagar un poco de dinero por el privilegio de predicar. O sea, no es gratis. Nuestra iglesia, nuestro colegio le ayuda con un tanto, pero ellos tienen que poner otro tanto. Pero van. Y miren lo que ella dice en sus palabras. Y esto es lo que, hermanos, yo quisiera que ustedes miren y lo que quisiera que ustedes experimenten en su vida si todavía no han experimentado. ¿Qué dice ella ahí? Ella escribió esto en su papel de reflexión después del viaje. Ella dice: en mis primeros 18 años de vida. ¿Cuántos años, hermanos? 18. Ni siquiera 23 como yo, o 24, 25, o no sé cuántos años tenga usted. A mis 18 nunca supe si gané un alma para Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes podrán decir: Señor, he ganado un alma, o tal vez no saben todavía, como Janel no sabía a sus 18 años. Pero luego dice: pero esta semana, hablando de la semana de evangelismo, tuve la seguridad de que gané 6 personas y vendrán más por la semilla que planté. En otras palabras, ella predicó en su iglesia y 6 personas se decidieron para Cristo Jesús. Hizo algo que mucha gente no se va a animar a hacer, que es predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Soy muy joven, no puedo, está lejos, cuesta dinero. O sea, ¿cuánta excusa ponemos? Pero hermanos, yo miro, nadie me cuenta, los jóvenes siendo usados para honra y gloria de Dios. Y claro, los hermanos en otros lugares dando estudios bíblicos también, como tiene que ser. Algunos sembrando y otros, ¿qué cosa, hermanos? Cosechando. ¿Verdad que sí? Y ella hizo eso. Y es más, ella escribe más adelante y ella dice: esta experiencia ha cambiado el curso de mi vida. Y Janel se graduó de enfermera a los 22 años. Iba a la iglesia que yo iba, a la High Point Church, y se fue como misionera, enfermera, al Asia, a las Filipinas. Y tristemente en el año 2023 su helicóptero donde ella estaba desapareció, y todo lo que encontraron hasta el día de hoy solamente fueron los zapatos que ella llevaba.
Muchas veces el Señor va a pedir de nosotros todo. El todo no es mucho que tenemos. Pero yo le doy gracias a Dios que aún de muchachos de 18, de 22, de 23 años, ellos son un ejemplo para mi vida. ¿Cuántos de nuestros estudiantes de Southern ahorita que podrían estar ganando mucho dinero, son enfermeros ya titulados, están en otros países trabajando gratis, tomando un año de su vida? Y nosotros muchas veces nos quedamos sentados ahí, ¿no? A ver si voy, a ver si hago. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor quiere que tú también seas mensajero. Y el día de hoy te quiero invitar, al igual como me invito a mí mismo, al igual que el Espíritu Santo me invita a mí, 27 años, hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Todavía el Señor me da energía, fuerza y convicción de seguir yendo en su nombre. Soy perfecto, no lo soy, pero veo su mano poderosa en mi vida. Muchas veces quisiera tener una iglesia nuevamente como pastor, ¿no? Pero el Señor me ha puesto en otro lugar, pero de donde estoy trato de serle fiel a Dios con lo que tengo. Y el día de hoy yo quiero invitarte a ti para que este año tú también vayas, para que tú también hagas, para que tú también te animes. He invitado a mi hijo Seth, que va a tener, en vez de un himno, vamos a tener un canto de consagración. Y ojalá que hoy día tú puedas decirle: Señor, desde donde yo estoy, quiero ponerme en tus manos de amor para que tú me utilices de una manera especial y yo también sea un mensajero de esperanza. Entonces, mientras escuchamos el canto, vamos a orar a Dios y después vamos a tener una oración de consagración. Seth, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hermanos, por la honra y gloria de Dios. Oh, it's a different one. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. El angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión.
nada igual al llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, en las pruebas y el temor que nuestras vidas dar, tienen que saber. Tienen que Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, queridos hermanos, para orar. Vamos a poner el canto una vez más para orar. Al orar, hermanos, quiero abrir el campo como siempre lo hago en mi corazón. Hace 3 años más o menos, mi esposa se enfermó y desde entonces uno tiene a veces el corazón quebrantado. Pero algo que he aprendido en estos 3 años es de que aún una vasija quebrada puede ser utilizada por Dios. Entonces el día de hoy yo quiero orar por usted de la misma manera como yo me animo y Dios me anima, porque tal vez hay entre nosotros gente quebrantada, pero que quiere ser útil a Dios a pesar de todo lo que tú estás viviendo. No hay cosa más linda que estar en las manos de Dios y ver su mano trabajando en una persona que sabe que no lo puede dar todo, pero que a pesar de eso Dios bendice. Entonces quiero terminar el tiempo pasado. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que quiere ponerse en las manos de Dios en el quebrantamiento de su corazón y decirle: Señor, este año a pesar de todo voy a ir? Este año a pesar de todo voy a seguir sirviendo. Vas a multiplicar mis fuerzas, vas a multiplicar mi tiempo, vas a multiplicar mis recursos, no sé qué cosa sea. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona antes de irnos que por favor venga aquí al frente si necesita? Los que estamos bien, gracias a Dios. Yo pienso que por 20 años mi vida ha estado bien tranquila, pero hay momentos difíciles tarde o temprano. Pero lo lindo de Dios es que Dios se revela con sus hijos en las buenas y en las malas. Ahora, si usted no tiene ningún problema, gloria a Dios, sírvale al Señor con todo. No espere que llegue el tiempo difícil para decir: Señor, ahora sí me consagro. No, hágalo porque usted ama a Dios. Yo quiero orar por usted, hermano, y yo hablo honestamente. Lastimosamente no me cuentan las historias. Antes yo siempre decía: el Señor te puede ayudar, pero yo les digo ahora más que nunca que el Señor sí nos ayuda. Voy a orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga este año, para que el Señor bendiga esta iglesia y para que los esfuerzos de evangelismo que hagan sean de gran bendición y para que usted vea esa mano poderosa trabajando en su vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias
porque tú me llamas y tú nos llamas. Nos dices que somos mensajeros. Y Señor, a veces la pregunta es ¿cómo podemos ir si no hay fuerzas? ¿Cómo podemos ir si hay dolor? Pero eso es lo lindo de ti, Señor, que tú eres un Dios de lo imposible, que tú lo único que quieres es que te entreguemos todo, nuestras vidas a ti, aún nuestras cargas, luchas, pruebas. Y gracias, Señor, porque nos dices que tenemos un mensaje maravilloso, y lo tenemos porque lo vivimos cada día contigo, Señor. No podemos callar lo que hemos visto, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y es por eso que te pido por cada persona que está aquí presente, que tal vez el mensaje no es necesariamente un estudio bíblico completo, sino es su testimonio de lo que tú estás haciendo en medio de su tempestad, la esperanza que ellos tienen de un mañana mejor cuando tú vengas. Oh Padre Santo, yo te pido que nos utilices de diferentes maneras, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra casa, con nuestros esposos, hijos. Oh Señor, danos ese mensaje, que vivamos, que la gente mire en nuestro corazón. Finalmente, Señor, el tiempo ha terminado, ya no falta mucho. No sabemos si el mañana es nuestro, pero Señor, queremos esperarte trabajando para ti. Y te pido por nuestra iglesia, Señor, por la iglesia de Urwa. Tienen un templo muy lindo. Gracias por la gente que está aquí. Se están preparando para una campaña de evangelismo, Señor. Utilízalos grandemente, que haya una gran siembra y después haya una gran cosecha. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra tú nos dices: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Señor, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Gracias por esta tarde que nos das, o de esta mañana que podemos compartir tu palabra. Llévanos con bien, Señor, en el nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sigamos orando los unos por los otros, y será hasta la siguiente emergencia. Hermano Silvio, tenemos almuerzo, hay almuerzo para todos, así que todos están invitados a quedarse para almorzar aquí en el fellowship. Gracias.